Amados hermanos, en esta tarde, cordial saludo para cada uno de ustedes y bienvenidos a este servicio devocional de este día lunes, 1 de junio, el año en curso. Quiero invitarles a orar para que juntos demos gracias a Dios, juntos invoquemos su nombre y pidamos de su dirección en todo lo que diga y en todo lo que se escuche. Maravilloso Dios, en esta hora de la tarde, muchas gracias. Padre bendito, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia salvadora para con cada uno de nosotros, oh Dios. Por favor, diríjame y bendiga a su pueblo en esta hora de la tarde. Gracias, Señor, por todos los santos, por todos los redimidos de tu nombre, que a esta hora, mi Dios, ya están sentados, oh Dios, para participar de el pan vivo que ha descendido del cielo. Tu palabra, Señor, tu palabra que es lámpara, tu palabra que alimenta, tu palabra, Señor, que llena, conforta y dirige. En el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarles a leer la lectura de esta tarde en Mateo capítulo 5 del verso 1 hasta el verso 12. Dice a la letra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias una vez más por participar con atención, con reverencia, con corazón abierto y mente dispuesta a la lectura de la palabra del Rey. Bendito y alabado sea su nombre. Reitero el saludo de bienvenida a cada uno de ustedes, de cerca, de lejos, donde quiera que usted está sentado participando de este devocional. Le aprecio mucho y le invito para que continuemos así en esta temporada que nos ha tocado vivir, pero que estamos conscientes que Dios no nos ha dejado ni nos va a dejar. Quiero que hagamos una oración muy especial, como siempre, por la familia Reyes y recientemente la familia Pacheco. Aún mi hermana Marisela y hermana Rosa están muy pendientes en ese hospital, en algún lugar, esperando alguna noticia. No les han dado ninguna esperanza, y si Dios no hace un milagro en el cuerpo de William Bonilla, pues Dios tiene el tiempo para él, y nosotros solamente nos unimos en oración para que el Dios de la gloria, el Dios de fortaleza, el Dios que es único y capaz de consolar el corazón enlutado, Él a esta hora de la tarde pueda impartir la fortaleza necesaria a todas estas familias. Y también seguimos orando por la salud de hermano Wilber Castro, por todos los que han estado estorbados y que gracias a Dios ya están fuera de peligro. Maravilloso Dios, en esta tarde, infinitas gracias, Dios mío, porque nos permite acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, Señor, como está escrito, para encontrar oportuno socorro. Tu palabra nos enseña, Señor: clama a mí y yo te responderé. Y tu palabra nos enseña: claman los justos, y Jehová oye y responde a su clamor. En esta hora de la tarde, Señor, tú has prometido estar con nosotros.
Dios de gloria, de pronto no librarnos de todas las circunstancias, de todas las sorpresas de la vida, pero has prometido estar con nosotros, oh Dios, para fortalecernos, para que aún en medio de la adversidad, tu pueblo, tus hijos que están atravesando circunstancias, momentos muy difíciles, puedan sentir tu cobertura, puedan sentir tu paz, puedan sentir tu gozo, puedan sentir tu fortaleza, puedan sentir, Dios mío, aleluya, que tú estás con ellos para ayudarles a salir adelante. Una vez más, gracias por acompañarme en esa oración intercesora. Una oración de súplica, una oración de reconocimiento, una oración de adoración, alabanza, súplica, y ahora nos toca quedarnos quietecitos, esperando en el tiempo de Dios en todas las cosas que tengamos que enfrentar. Gracias una vez más por estar allí atentos a esta hora de la tarde. Reitero mi saludo en el nombre del Señor Jesús para todos los que están lejos, como para todos los que están cerca, ya sea en Houston, en cualquier lugar donde usted esté. Quiero decirle que el Señor le bendiga, el Señor le guarde. La lectura en esta tarde está en Éxodo capítulo 19 y el verso 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y en el Nuevo Testamento, Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido y real sacerdocio. Romanos 14:17 nos habla, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Una vez más, es una bendición, es un deleite, es un gozo, es una confianza como real sacerdocio del Nuevo Testamento, seguir hablando de nuestro Rey, de nuestro gran sumo sacerdote. Es un privilegio ocupar ese lugar de sacerdotes para interceder, para adorar y para alabar al Rey de Gloria. Y como reyes y sacerdotes que somos por la palabra del Señor, que es una posición de autoridad para poder apropiarnos del poder de las promesas del Señor, para poder salir avantes frente a toda adversidad que podamos enfrentar en esta vida. ¿Qué es un reino? Un reino terrenal es una nación gobernada por un rey o por una reina. Y este es el caso de España, Japón, Dinamarca, Holanda, Arabia Saudita, Bélgica y otros países. Son muchos los países árabes que, aunque son pequeños en extensión, son países ricos en riqueza material y son reinos pequeños, pero son dirigidos, gobernados por un rey, por un hombre, por una monarquía terrenal. La reina Isabel II es la reina. Ella no solamente es la soberana en este país, en Gran Bretaña, sino que en Reino Unido, sino que su autoridad, su reino se extiende sobre 15 países. Allí, en todos estos países donde ella es la que manda, la que tiene la última palabra, en la moneda de estos países está la imagen de ella como la soberana. Te va a Canadá y cambia moneda de Estados Unidos por dólar canadiense y ahí va a encontrar la imagen de la reina Isabel. Lo mismo sucede con España, tiene sus reyes, ¿verdad? Entonces seguimos hablando acerca de los reyes terrenales y el reino de Dios, el sacerdocio del Antiguo Testamento y el real sacerdocio del Nuevo Testamento.
Desde, desde que Israel recibió su ley en el Sinaí hasta la deportación a Babilonia y la destrucción del templo por Nabucodonosor, allí se dio inicio al tiempo de los gentiles, porque fue cuando estas multitudes que no tenían pues las promesas que Dios había hecho a este pueblo, los pactos y todo lo que Dios le había otorgado, estos pueblos, sin conocer a Dios y tener sus creencias en sus ídolos, invadieron el territorio de Israel. En el tiempo de Nabucodonosor destruyó el templo y conocemos por la palabra del Señor todo lo que él hizo y que se llevó a mucha gente. Desde entonces, Israel como nación dejó de ser una nación gobernada por Dios y por los reyes que él había establecido en su voluntad hasta Salomón. Y aun cuando el reino se dividió, Dios siguió dirigiendo a un reino y al otro, hablando a través de profetas, utilizando a reyes, ¿verdad? Hasta el tiempo en que Dios permitió que estos pueblos invadieran y eran reinos. Asiria era un reino terrenal, Babilonia, un reino gigantesco. Entonces, desde entonces, Israel como nación, como territorio, vino a ser una provincia dirigida, gobernada y supervisada por estos reinos, por estos pueblos, por estos gobiernos terrenales que trajeron su ejército, trajeron su sistema administrativo, impusieron sus impuestos, y el pueblo de Israel, que estaba diseñado para ser cabeza, ahora estaba pagando tributo. Vino a ser un pueblo tributario, vino a ser una provincia. Provincia es el territorio conquistado por un reino o por un imperio. Y también los imperios, en la medida de su grandeza, dividen sus reinos en provincias y ponían, en el caso del Imperio Romano, ponían sus tetrarcas, que eran los encargados de gobernar esas gigantescas provincias, en razón de que eran tan inmensos los reinos de los monarcas terrenales. En algunos casos dividían sus reinos terrenales, ¿verdad?, de esta manera. Entonces, por ejemplo, el imperio griego, tras la muerte de Alejandro, su reino terrenal y reino de gobierno fue dividido en 4 partes. Todo su imperio geográfico quedó dividido en 4 partes, y 4 generales vinieron a ser cabeza de esas gigantescas provincias. Entonces, Roma en su momento controló todo el mundo como lo había hecho Alejandro, pero también en su momento el gigantesco imperio romano se dividió en 2 partes, en lo que fue el imperio de Occidente y el imperio de Oriente, que un poco más tarde se llamó el imperio bizantino, con su capital en Constantinopla, que es lo que hoy es Estambul, en Turquía. De esta manera, el imperio estableció sus leyes, y este imperio de Constantino, de bizantino romano, fue vencido por el imperio otomano, el imperio árabe. Se levantó y creció y conquistó, y el imperio otomano, a su vez, fue sustituido por el imperio, por los ingleses, que en acuerdos diplomáticos, sin disparar una bala, sin enfrentarse el imperio otomano con el imperio inglés, llegaron a un acuerdo diplomático para que en 1948 se diera algo histórico. Israel, como decimos,
como territorio y como pueblo eran súbditos, y el territorio de Israel era habitado, era cultivado, era gobernado, era una provincia. Ellos eran tributarios de otros reinos. Pero en 1948, sin disparar balas, hubo un acuerdo diplomático entre árabes, el Imperio Otomano y los ingleses, y llegaron a un acuerdo. Y esa tierra que Dios, el creador de toda la tierra, de Génesis 1:1, el que le dijo a Abraham en Génesis 12, del 1 al 4, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré, porque haré de ti una nación grande, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Poco más adelante, usted ha leído en Génesis capítulo 15, el verso 18 al 21, Dios detalladamente le explica a Abraham los límites del territorio que ha asignado para la descendencia de él. Y poco más de 21,000 kilómetros era la extensión del territorio de Israel. Pero cuando los ingleses y los otomanos iniciaron ese diálogo diplomático, llegaron a un acuerdo. Representantes de Israel y todo esto llegaron a un acuerdo en que todo ese territorio fuera dividido en dos partes. Una parte le iba a quedar a los árabes y otra parte le iba a quedar a Israel, y a cambio de ese acuerdo diplomático sin violencia, a Israel se le iba a dar reconocimiento una vez más, después de muchos años, para que ellos tuvieran reconocimiento mundial como nación, como un premio, por decirlo así. Fue un acuerdo. Entonces, por las Naciones Unidas intervinieron, y de ese 10% de territorio, a Israel le dieron un 5%, el resto quedó en manos de los árabes, en manos de los musulmanes, que a su ingreso a este territorio erigieron lo que es la cúpula dorada, ese gigantesco santuario que ellos erigieron exactamente donde había estado el primer templo que Nabucodonosor destruyó, algo que hasta el día de hoy está allí, y que del templo de Salomón apenas hay 100 metros en la profundidad, pero que de lo que han reconstruido ha quedado marcado, y cuando usted viaja a Israel le muestran hacia el fondo la extensión de los 100 metros del muro del occidente, conocido como el Muro de los Lamentos, donde el pueblo judío ortodoxo llega a hacer sus oraciones, sus súplicas, y el turismo también llega a hacer sus oraciones ahí. Desde entonces, desde ese acuerdo, vino un término para este pueblo, el término israelí. Israelí es el término adecuado en alusión al moderno Estado de Israel. Desde 1948 hasta hoy, ellos como nación son israelíes, mientras que tiene muchos títulos en razón de su origen. El pueblo es semita, hebreo, israelita, judío, y todos estos términos, estos títulos remiten propiamente al antiguo pueblo semítico y a la religión del judaísmo. Son hebreos porque el tatarabuelo de Abraham se llamaba Heber. Son semitas por venir de Sem, un hijo de Noé sobreviviente al diluvio. Son hebreos porque, ya dije, el tatarabuelo de Abraham se llamaba Heber. Son israelitas por el nombre que Dios dio a Jacob cuando hizo ese cambio de nombre. A partir de ese momento es Israel,
y Dios se identifica como el Rey de Israel, el fuerte de Israel, el fuerte de Jacob, el Dios de los ejércitos, el Dios del pueblo de Israel, son judíos porque de la tribu de Judá Dios estableció, según Génesis capítulo 49, verso 10, que de esta tribu vendría la monarquía, vendrían los reyes según la voluntad de Dios. Dios hizo un pacto, lo que se conoce como el pacto davídico, y tuvo su cumplimiento. David era un tipo y figura del verdadero rey de reyes, que habría de venir de la tribu de Judá. Bendito y alabado sea su nombre. Al venir el Señor, vino como Señor y Dios, vino como Rey y Señor, y también como siervo, porque Él vino a servir, no vino a ser servido. Él vino a dar vida, porque la humanidad estaba muerta en delitos y pecados. Pero Él vino para dar vida, y es por eso que Él dijo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esto nos enseña de que el Señor Jesús es juez, es abogado, es profeta y es nuestro gran sumo sacerdote. De esa tribu de Judá, de Génesis 49, verso 10, vino el Mesías. Y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, el verso 5, dice de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, vino el Mesías, vino el ungido, vino Emanuel, Dios con nosotros, porque la Virgen María procedía de esa tribu de Judá. Nada tuvo que ver José, porque el verbo, la palabra, se gestó esa humanidad en el vientre de una virgen para venir a ser el Salvador. De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, no un Dios, no el primero, ni el segundo, ni el tercero, sino Dios, Emanuel, Dios con nosotros. Recuerde que las profecías hablaban muy claro de que no vendría un segundo ni un tercero. Esa es una idea religiosa. Las profecías anunciaban: Dios mismo vendrá y os salvará. No un segundo, no un tercero, sino el Dios creador, el Dios que diseña, el Dios que planea, el Dios que ejecuta, el Dios que supervisa, el Dios que aprueba los proyectos que Él ordena. Él cumplió y vino siendo rey, vino como siervo para servirnos. ¿No se siente usted favorecida, bendecida, bendecido al saber que sin merecerlo, el Dios de toda gracia, viéndonos como ovejas esparcidas desde el Edén sin pastor, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Estábamos perdidos, sin Dios y sin esperanza, mas por su gracia ahora somos un pueblo con esperanza, y esperanza gloriosa, no una esperanza aterradora como la que el mundo, sin conocimiento del plan de Dios, tiene. Una esperanza voluble, variable, porque es una esperanza que depende de las circunstancias, de las condiciones. Pero la esperanza del Hijo de Dios, la esperanza de la iglesia, es una esperanza gloriosa, es una esperanza alentadora, es una esperanza que conforta, es una esperanza que impulsa, es una esperanza que afirma,
porque nuestra esperanza está en Él. No esperamos en alguien que ha prometido y que no ha cumplido. Esperamos en un Dios que dijo y también hizo, y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Quién es Él? Él es antes que Abraham. Somos de Jesús porque Él es el Creador. Somos sus criaturas porque Él es nuestro Creador. Somos sus hijos porque Él es nuestro Padre. Estamos en una tierra que es de Él, porque todo lo que existe fue creado por Él. Todas las cosas por Él han sido creadas. Que no le cueste entender esto, mi amigo y mi amiga. No hay dos creadores, hay un solo creador. Y se llama Jesucristo. Juan 1:3, Colosenses 1:16. Por Él, no por ellos, fueron en el pasado creadas todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra y las que están aún debajo de la tierra. El señorío de Él es sobre todo. Es por eso que el apóstol Pablo, conociendo la soberanía de Jesús, entendiendo el misterio de Dios en Cristo, él dice en Romanos 11:37, porque por Él y para Él y en Él son todas las cosas, a Él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Somos de Jesús porque Él es la raíz y el linaje de David. Nosotros no necesitamos andar buscando orígenes en raíces hebreas, porque el Dios que conocemos es antes que Abraham. Cuando aquellos hombres religiosos se presentaron ante Jesús y le dijeron: no tienes ni 50 años y dices que eres mayor que nuestro padre Abraham, Jesús les declaró algo que necesita que le preste atención, mi amiga y mi amigo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy es un pronombre personal del Dios creador de todas las cosas, del Dios que vino para ser nuestro Salvador. Yo soy la raíz, yo soy el linaje. Cuando lo inviten, cuando oiga usted esas teorías del judaísmo moderno que andan ganando adeptos, discípulos, haciendo proselitismo, enseñándole a la gente a hablar hebreo, enseñándole a la gente que busque raíces por su nombre, por su apellido. Usted tiene una respuesta. Usted no anda buscando raíces. Usted está en la raíz. Aleluya. En el que es antes de Abraham. Anda buscando ramas. Usted y yo estamos establecidos en la roca, en la raíz, en el que es la raíz y que también es el linaje de David. Porque Romanos 9:5, una vez más, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne, por la tribu de Judá, vino Cristo como el Cordero, vino Cristo como el Rey, y siendo Él de una tribu diferente, también es el gran sumo sacerdote, porque ya había dado un adelanto sobre la teofanía en Melquisedec. Qué maravilloso es conocer a quien amamos, a quien servimos y por qué tenemos un celo por esta verdad. ¿Por qué lo declaramos con tanta seguridad, con tanta confianza? Y esto es lo que nos permite seguridad, confianza. Confianza no en que podemos estar felices y seguros por las circunstancias.
Los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Sí, hay razón de estar un poco confundidos por todo lo que está pasando. A nosotros no nos debe de sorprender esto. Cuando conocemos la palabra del Señor, cuando conocemos la voluntad del Señor, cuando sabemos quién es el que ha diseñado, quién es el que ha planeado, quién es el que ordena, quién es el que supervisa, quién es el que aprueba, usted tiene que estar seguro, usted tiene que estar segura, porque ningún emperador de ningún reino terrenal, llámese egipcio, llámese asirio, llámese medo-persa, llámese babilónico, llámese imperio griego con toda la sabiduría, llámese imperio romano con toda la cúspide que hayan alcanzado, todos esos monarcas, todas esas dinastías, todas están bajo tierra, pero nuestro rey vive por los siglos de los siglos y reina en lo que él ha creado y ahora reina en nuestros corazones en una forma espiritual. Jesús, somos de Jesús, quien es el primero y quien es el último, el alfa y el omega. Somos de Él, porque Él es el que nos compró. Somos de Él, porque Él es el que nos perdonó. Somos de Él, porque Él es el que nos selló con su espíritu. Aleluya. En la historia de la iglesia, desde Pentecostés para acá. Pero toda persona que oye este evangelio y cree en el autor y consumador de este mensaje, y con corazón humilde, con corazón abierto, admite su condición espiritual y permite darse el valor con un simple acto de fe, de humildad, de pobreza espiritual, para venir a ser enriquecido con la riqueza espiritual y venir a ocupar un título de hijo al recibir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy grande, esto es muy glorioso. Esto no es una religión, esto no es ser parte de un reino terrenal, esto no es tener confianza. Mire que todos los que estuvieron detrás de eso, como súbditos detrás de todos esos imperios, el día de hoy lo que hay es escombros. El día de hoy lo que hoy es literatura que no tiene vida. Pero esta palabra, la palabra del rey, la palabra del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, es una palabra que tiene vida, que es luz. Oh, gloria al nombre de Jesús. No es una palabra que falló con la muerte de Él. Al contrario, cuando esta palabra hecha carne, como el grano de trigo, fue enterrada, resucitó con gloria, con más poder, para que los que hoy creemos en Él nos apropiemos de sus palabras de seguridad. Él dijo: si yo fuere levantado de la tumba, a todos atraeré a mí mismo, para llevarnos ¿para dónde? ¿Para el reino de Babilonia, el reino de Atenas, el griego? No, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sabe dónde está Él ahora? Él está en su tercer cielo, en ese trono majestuoso que le mostró al profeta Isaías en el llamamiento para un ministerio profético para Israel. Allí está Él con cuerpo glorificado, y la iglesia del Señor anhela y espera y se esfuerza con temor y temblor para llegar a ese lugar y poder adorar eternamente y para siempre, poder descansar para siempre en su presencia. Por eso es que Él dijo: si me fuere, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Ningún monarca terrenal ha dicho eso.
Y cualquiera lo puede decir. El asunto es que lo haga. El único que demostró poder sobre la muerte se llama Jesús. La muerte era un imperio, era un reino imparable. Pero vino el autor de la vida y con su vida mató la muerte para dar vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Hay poder en el nombre de Jesús. Gócese en esta tarde, mi hermana y mi hermano, porque estamos en las manos de un Dios vivo. No somos llamados para echar raíces aquí, en esta tierra. Recuerde que somos peregrinos. Como ciudadanos de este reino, no vamos a aterrizar en la Jerusalén terrenal. Somos peregrinos, somos ciudadanos del reino celestial. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en este tiempo, el reino de Él, que es espíritu, está en nuestros corazones, porque el reino de Él es justicia. Está en los que hemos sido justificados por Él, declarados sin culpa. Aleluya. Propiedad exclusiva de Él. Por eso usted, sí está bien que diga, mi esposa, mi esposo, y lo que tiene mí, pero no se olvide decir, mi Salvador, mi Rey, mi Padre, mi Soberano, mi Señor. Él es el dador de la vida. Todo lo que hoy podemos decir aquí, mi carro, mi casa, mi título, mi diploma, todo es bueno. Pero hay algo mejor en Dios, en este reino de justicia. Los reinos terrenales hay injusticia. No han sido justos. No hay justicia. No es extraño. Pero el reino de Él sí es un reino justo. Aleluya. Es de paz. Porque Él es el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es el príncipe y el rey de paz. Bendito y alabado sea su nombre. ¿En qué? En el Espíritu. En el Espíritu. Gloria al Señor. Por eso y mucho más, Romanos 14:7 dice, porque ninguno de nosotros, los que somos este real sacerdocio en la dispensación de la gracia, los que somos este pueblo escogido por Él, este real sacerdocio, una nación santa en medio de un mundo plagado de tantas creencias y de tantos sistemas, mas vosotros sois real sacerdocio y nación santa, pueblo adquirido por Dios, de manera porque ninguno de nosotros entonces vive para sí. Yo no puedo determinar hasta cuándo voy a respirar. Es Él el que determina. Ninguno de nosotros vive para sí. Oh, cuando el Hijo de Dios, cuando la hija de Dios entiende estos principios, procura dar paso de fe, procura estar ocupado en esta salvación con temor y temblor, porque ninguno de nosotros sabe cuándo el Dios de la vida va a sacar el espíritu de vida. Pero cuando estamos en este reino de justicia, paz y gozo en el espíritu, cuando Él dirige de adentro hacia afuera, aleluya, y si Él saca ese espíritu de vida, ninguno entonces de nosotros muere para sí. Hoy necesitamos morir a tantos impulsos, a tantos deseos, a tantas cosas que este hombre viejo todavía busca y anhela y se levanta y se va por su lado. Pero hermanos, las promesas del Señor son muy claras, pues ninguno de nosotros, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Él es el Señor de la vida. Él es el Señor sobre la muerte. Aleluya. Él tiene un nombre. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. ¿Cómo me gustaría invitarle en esta hora de la tarde para que con fe, con confianza diga, somos? El amor de Dios es inmenso porque da oportunidad para todos. Oh, las manos de Él se abrieron
para recibir a todos. Un poco de historia sobre esta tierra, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo, ya decimos, antes de la aparición del Mesías, del ungido, esta tierra era una provincia gobernada, dirigida, el pueblo tributario para pagar tributos y sujeto a otros imperios. Antes de Cristo y después de Cristo se levantaron algunos judíos, hicieron sus revueltas porque se sentían incómodos, como que no cabía a ellos, en ellos pues eso que Dios les había establecido, de que ellos eran diseñados para ser cabeza y no cola, para estar arriba y no abajo, para ir adelante y no es para atrás, no para pedir prestado, sino para prestar. Todo eso eran promesas para ellos. Si ellos, vosotros me seréis un reino. Sí, pero como ellos pasaron por alto las órdenes, los mandamientos, y eso les llevó a ocupar un lugar no porque Dios los destinó a ellos, sino porque ellos en su desobediencia, en su falta de fe, se apartaron de los mandatos de Dios, y fue como llegaron a estar de rodillas ante otros reinos y a creer las religiones y adorar los ídolos de estos pueblos. Siempre hubo gente que abrigó como un celo, pero no un celo espiritual, sino un celo nacional, un celo por la tierra, y se organizaron antes de Cristo y se levantaron contra estas fuerzas, pero caramba, enseguida eran acorralados, eran arrasados, enseguida eran arrastrados una y otra vez, antes y después de Cristo. Por un lado, después de Cristo se desarrolló la iglesia, y la iglesia se fue proclamando su reino espiritual, no siguiendo a un emperador, no siguiendo a un Cristo por ahí que aparece en sueños y en visiones, no, un Cristo que lo vieron ir con cuerpo glorificado. Aleluya, bendito y alabado sea su nombre. Entonces ellos eran un pueblo que sentía el reino espiritual de Él en sus corazones. Iniciaron la proclama de su reino desde Pentecostés, un reino espiritual de justicia, paz y gozo. Pero el pueblo de Israel que estaba allí, ya en tiempo de Cristo, ellos no estaban nada contentos con ser tributarios de Roma, con ser cola y con estar subyugados. Y entre el año 69 y 70 hubo una tremenda sublevación. Algunos se organizaron, lideraron una gran revuelta y tomaron varios lugares, porque es un pueblo, Israel es un pueblo de batallas, pero ya las batallas que se libran son batallas con habilidad, y Dios más de alguna vez les ha dado la victoria a este pueblo por la fidelidad de Él. Entonces se levantaron y armaron revueltas, pero nada tenían que ver estas revueltas con la fe, con la obediencia, sino eran unas revueltas por recuperar territorio, por liberarse de un yugo romano. Jesús les había invitado a venir a Él y llevar el yugo de su gracia, pero ellos rechazaron. Y esto es lo que le va a pasar a la humanidad, que escucha una y otra vez que venga a Jesucristo, que reciba a Jesucristo y que aprenda a llevar su yugo. El yugo de su gracia no es pesado, no es incómodo. Cuando se tiene obediencia, cuando se tiene humildad, cuando se tiene sencillez de espíritu. Persona que es humilde de espíritu viene a ser exaltado, viene a ser enriquecido. Pero cuando todavía teniendo el Espíritu de Dios opera en nosotros la soberbia, la altivez, la arrogancia, es peligroso, porque el agua no llega a las partes altas por naturaleza. Siempre va a llegar primero a las partes bajas,
Por eso está escrito que en este reino el que se humilla va a ser exaltado. Que Dios nos ayude a todos. Estar humillados, estar sometidos al reino, al cetro de Jesús, no es una cobardía, es de sabios, es de gente temerosa, es de gente que se niega al yo, al ego, y que aprende a caminar en la vida cristiana. Gloria al nombre del Señor. Pues estos judíos se levantaron y tomaron varios lugares, entre ellos una de las fortalezas, grande fortaleza que había construido Herodes como Masada, cerca del Mar Muerto. Esa fortaleza fue tomada por estos judíos que se sublevaron y se armaron, y entonces el Imperio Romano estaba gobernando Vespasiano, era el monarca, y ordenó al general Tito que fuera y que hiciera lo que tenía que hacer. En ese entonces les destruyó el templo, el segundo templo que Herodes les había dado a ellos, que les había levantado. El general Tito, 70 años después, Jesús había dado una palabra, que no quedaría piedra sobre piedra. Y eso se cumplió cuando el general Tito con el emperador Vespasiano entraron y destruyeron el templo que Herodes les había construido. Y ellos pues fueron reducidos a cadáveres, mucha sangre, y los que quedaron fueron vendidos, fueron capturados, fueron vendidos como esclavos al mundo. El pueblo siguió en esclavitud física y bajo gobiernos. Roma retomó el control bien rápido y vendió gran parte de los judíos. Otra guerra judío-romana que nada tiene que ver con lo espiritual, sino por tierra, la guerra de árabes, otomanos y todo esto. No es por lo espiritual, es por la tierra. Persona que a veces permite que lo terrenal se apodere, le cuesta entender que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el espíritu. La otra guerra que se dio fue años más tarde. Con los que sobrevivieron, ellos se reorganizaron una vez más. Pero digo una vez más, no para ocuparse de salvación, sino para levantarse en armas contra el imperio. Y en el año 132 y 136 después de Cristo, ellos se reorganizaron y armaron otra tremenda revuelta. Y en esta época era Adriano el emperador romano. Y este la sofocó bien rápido. Y lo que había quedado de la destrucción del año 70, Adriano le prendió fuego y convirtió la ciudad en cenizas. Y para hacerse más odioso con el pueblo judío, le cambió el nombre a Israel, el nombre que el Dios le había dado, pero que ahora un pueblo se ha despreocupado por creerle al Dios creador de la tierra, al Dios que los visitó, a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Continuaron subyugados, continuaron queriendo libertad para disfrutar de la tierra. Y este hombre llamado Adriano los humilló más vilmente, porque el nombre de Israel que Dios le había dado a este pueblo, él le cambió el nombre por Palestina. Le puso Palestina en honor a una diosa filistea. Y a la ciudad de Jerusalén, el nombre que Dios había determinado para que se pusiera su nombre sobre Jerusalén, él le puso el nombre Elia Capitolina, en honor a una ciudad gigantesca que él había levantado en su imperio romano. El imperio romano se había dividido en dos, el de Occidente y el del Oriente, y el del Oriente vino a ser también el imperio bizantino.
Finalmente se dio la guerra de los 6 días, también conocida como la guerra de junio del 67, 1967, donde una coalición de países árabes se armaron en el entorno de Israel, el ejército de Israel, y en 6 días Israel se enfrentó a esa coalición de países árabes vecinos como Líbano, Siria, Jordania, Irak y otros, y Dios intervino y les dio victoria en la guerra y recuperaron territorio que no les ha concedido hasta el día de hoy las Naciones Unidas, territorio que ellos conquistaron, pero que están en conflicto hasta el día de hoy. Entonces en Israel hay un conflicto por territorios. El celo espiritual, el celo de obedecer a Dios, de creer a Dios, de honrar a Dios, es un celo diferente. Es un anhelo por poder, por territorios. Es un territorio que en contienda por árabes y judíos. Y en cuanto a religión, el judaísmo y el islam por el parte del pueblo árabe. Mire la importancia de creer en la Biblia. El reino de Dios espiritualmente está en los corazones desde Pentecostés hasta hoy. Y no es un reino geográfico, sino que es un reino espiritual. Repito, en corazones de hombres y mujeres que hemos rendido el corazón a Él, que lo hemos coronado a Él como el Rey espiritual, como el Señor, como el dador de la vida. Y por eso es que si vivimos porque Él nos da la vida. Y sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Si es que usted está, el anuncio de All Stay es, usted está en buenas manos. Pero esas son manos débiles que tarde que temprano sueltan. Pero Él dice, el que está en mi mano, no hay quien lo arrebate. Quedémonos en la mano del Señor como vasos de barro. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué? Porque Pablo llegó a entender el misterio que había estado oculto, que habían estado investigando, y que algunos el día de hoy, muy teólogos, muy entendidos, todavía lo andan buscando. No, esto ya se manifestó, esto ya se reveló, esto ya se corrió el velo. El misterio que había estado oculto, el deseo y el anhelo de reyes y profetas que anhelaron y que quisieron ver lo que muchos vieron cuando el Verbo se hizo carne. Ellos anhelaron y no vieron, pero hubo un pueblo que vio y no creyó. Hubo un pueblo que oyó la voz de Dios. Si oyereis mi voz, les dijo Él en el Sinaí, en 19:6, 5 y 6. Si oyereis mi voz, seréis mi especial tesoro, seréis un reino de sacerdotes. Les estaba hablando el pastor que los libertó del yugo de Egipto. Les estaba hablando el pastor de Israel que lo guió por el desierto, utilizando la vida de Moisés como tipo y figura. Ese pastor que guió al pueblo de Israel en el desierto se manifestó en carne. Y vino y dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Era un misterio, pero ya no es un misterio. Era algo que había estado oculto. El misterio que había estado oculto. Colosenses 1:26. Desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aleluya. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a
todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, Pablo dice, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Diga el débil, fuerte soy. Todo lo podemos en Cristo. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos fortalece. Hubo un pueblo que el entendimiento se embotó. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 14 dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, la ley, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, el Verbo, el Mesías, el ungido, el velo de carne, el cual por Cristo es quitado. Ese velo está sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará en el futuro, porque el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad. El reino de Dios en esta dispensación de gracia no consiste en comida, en bebida, en lunas nuevas, en días de reposo. El rey de este reino no envió a los apóstoles a predicar esas cosas. Todas esas cosas fueron crucificadas, fueron exhibidas públicamente con la obra de Él en el Calvario. El descanso espiritual para el Hijo de Dios no es un día, no es determinado día, es en espíritu que sentimos el descanso espiritual, porque Él nos perdonó, porque Él nos libertó. Este es el reino de Él en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Es por eso que en esta tarde yo le invito a todos ustedes, Iglesia del Señor, a que valoren, una vez que hemos conocido, una vez que hemos entrado en este reino por el nuevo nacimiento, por el engendro de la palabra que vive y permanece para siempre. No debemos como que esperar que nos anden como empujando, atrayendo, llamando. Debemos de procurar vivir agradecidos, comprometidos, sirviéndole a Él. Que no sea solamente una noticia, que no sea solamente hablar de Él, sino que servirle a Él, aprender de Él. El ejemplo de la humildad, el ejemplo del servicio. Oh, gloria al Señor. Hay tantas cosas en este reino que necesitamos imitar, que necesitamos activar, porque las sabemos y muchas veces las exponemos muy ampliamente, pero necesitamos ser más hacedores como súbditos en este reino. La grandeza del rey se basa en la obediencia de los súbditos de Él en esta tierra. Engrandezcamos su reino con lo que hacemos, con lo que decimos. Hagamos las cosas para Él. A mí no me tienen que empujar, que llamar. Yo he entendido por la palabra del Señor que no merecía ser parte de este reino. Es por eso que yo sigo diciéndole, amados hermanos, donde quiera que usted me escuche, si usted conoce esta verdad, si usted conoce al rey de este reino, usted debe de saber que solamente hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y que en un reino hay condenación, hay castigo, pero que en el otro reino hay descanso en la eternidad. Usted debe de vivir sin necesidad como que lo estén alando. Usted sabe lo que le espera al otro lado. Si permanece, si continúa en el reino de las tinieblas, gobernado por el diablo, por Satanás, que lo que le espera es
ser atado y ser lanzado al abismo sin fin. Nosotros no vamos para abajo, iglesia del Señor. Nosotros vamos para arriba. Si habéis puesto la mira en las cosas de arriba, aleluya, donde está Cristo sentado. Oh, gloria a Dios, hablar de ese lugar de majestad, de descanso eterno. Oh, bendito sea el Señor, esto como que inspira, esto nos hace sacar fuerza de flaqueza y enfrentar las situaciones del presente. Hay cosas que no vamos a poder evitar, hay cosas que quisiéramos liberarnos de ellas y liberar a nuestros hermanos y nuestras hermanas, intervenir humanamente, pero no nos es permitido. Somos súbditos de un reino mayor de lo que nosotros podemos hacer. Amemos al Señor, sirvamos al Señor, identifiquémonos como peregrinos, como súbditos, como extranjeros, que vamos en pos de una ciudad mejor. Le invito en esta tarde para que oremos juntos y para que de alguna manera esta palabra nos impulse, nos sostenga, nos anime, nos reanime por su palabra, aleluya, por su espíritu. Ya esta palabra está escrita, está dada, está completa. Esta palabra la hemos oído, la hemos creído, la hemos recibido. Como resultado hizo un engendro espiritual donde no había vida. Y por eso es que ahora, pues, sea que vivamos o sea que muramos, somos de Él. Hay que estar seguros. Hay que esperar en Él. Él tiene el control de la historia. Él tiene la potestad de determinar quién vive y quién no vive. No es que la ambulancia llegó tarde. No es que, hombre, que el médico se equivocó. Es que era el día que Dios tenía determinado para un encuentro con el hombre. Pero el hombre le cuesta entender que lo que tiene es prestado, que la vida que tiene no es suya, Dios se la ha dado. Para la iglesia que conoce esta verdad, necesita fortalecerse en el poder del Señor para seguir adelante, dándole la gloria al Rey de este reino. Somos un reino espiritual. Ya no estamos en el reino de América. Vamos de paso por aquí. Si estuviéramos por allá, por otro continente, estaríamos físicamente sujetos a esas autoridades, a esos sistemas. Pero recordemos que nosotros somos peregrinos, que vamos de paso y que Él es el único que sabe cuándo y cómo y a dónde terminan nuestros pasos en esta tierra. Le invito a que oremos juntos y que en esta tarde asumamos un compromiso voluntario. Por eso a mí como que me da tristeza cuando como que dependemos de algunas cositas. Y sí necesitamos la motivación, el ánimo los unos a los otros. Pero hermanos amados, somos llamados a imitar a Moisés, que se mantuvo por la fe viendo al invisible. Aleluya. Abra sus ojos de la fe en esta tarde y reciba fortaleza del invisible. Amado Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque los imperios y los reinos terrenales han desfilado a lo largo de la historia, Señor, sobre el mundo, y el día de hoy solamente hay escombros. La muerte sigue siendo un imperio, un reino, Señor. Y por eso en todos los cementerios no solamente hay ancianos, sino que hay niños, oh Dios. Hay de todas las edades y de todas las clases sociales. Eso es una evidencia, Señor, que hay un reino todavía de muerte. Pero gracias, Señor, porque tú eres el Rey de la vida, el que sacó a luz la vida y la inmortalidad por tu obra. Aleluya. Es por eso que nuestro símbolo, amados hermanos, no es el burrito, no es el nuevo nacimiento, no es el pescadito, no es cualquier época
El símbolo de la iglesia es una tumba vacía, aleluya, para que este corazón vacío sea lleno de su espíritu. Él sacó a luz la vida y la inmortalidad por su evangelio. Por eso es que Él nos mandó a predicar la ley y a guardar días y a evitar cosas de comida y lo otro, lunas nuevas. Todas estas cosas Él las crucificó en el Calvario para establecer un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu. Iglesia del Señor, vamos por más. Mañana, Dios mediante, un encuentro, una palabra fresca. Les animo a estar pendientes y a compartir la palabra de vida con otras personas y a esperar la expectativa de buenas noticias para la oportunidad de reunirnos en el lugar que Él nos ha provisto. Abrazos para todos en el nombre de Jesús.